¿Cómo están ustedes, amigas y amigos? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa, como ya es tradicional, Agenda Abierta, a través de las pantallas de Vértice TV para toda la región de los lagos. Y en esta ocasión tenemos a dos invitados muy interesantes a raíz de toda la contingencia y de todas estas situaciones que han estado ocurriendo en los últimos días en nuestro país y que han generado una especie de terremoto político e institucional en nuestra vida cotidiana, en nuestra convivencia cotidiana a nivel nacional. Y vamos a presentar de inmediato a el lonco Eric Vargas. ¿Cómo está, lonco? Bienvenido a Agenda Abierta. Mari, computaimun, pupeño por la muan, bueno y somos bueno buen tru. Veleita ti fente mañana come nutran feula mai. Muchas gracias, lonco. Y también vamos a saludar a don Mauricio Maya, quien es el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos acá en Los Lagos. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido a Agenda Abierta. Hola, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto vamos a presentar a nuestro panelista habitual. Hablamos de Kossuth Vázquez, presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Kossuth? Muy bien, Gerardo. Un saludo cariñoso a todas las personas que nos siguen semana a semana en Agenda Abierta. Por supuesto, y vamos a empezar de inmediato con todo esto que hemos conocido, lo que ha sucedido, sobre todo con una situación coyuntural, pero que forma parte de un proceso más bien histórico, y que le vamos a preguntar enseguida, de inmediato, al lonco Eric Vargas, cuál es su opinión respecto a lo que ocurrió con el comunero Camilo Catrillanca en la Araucanía. ¿Cuál es la situación puntual según su punto de vista y cuál es la situación de contexto y cómo de una vez por todas se puede llegar, si es que existe la posibilidad, a una especie de pacificación, que se ha hablado tanto sobre este concepto, pero que en la práctica no se ha podido dar en la Araucanía? ¿Cuál es su sensación? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Y cuál, según usted, es el problema de fondo con este homicidio que califica el gobierno, pero que también se habla de asesinato directamente con el joven Catrillanca? Bueno, en primer lugar, los he saludado en nuestro idioma ancestral, Mapudungun. Agradecer el espacio de poder, a través de este medio, hacer saber nuestro pensamiento, nuestra situación respecto a lo que estaba pasando. Bueno, decirle que hay una angustia muy profunda en nuestro pueblo. Hay dolor, un poco de rabia contenida, pero que queremos a través de la sensatez hacer saber a nuestra gente, al pueblo, a los pueblos, que por lo doloroso que es la circunstancia, hemos estado reuniéndonos en distintos territorios, distintas autoridades ancestrales, para enfrentar esta situación, demandando primero que nada justicia frente a este vil asesinato, cobarde diría yo, porque fue por la espalda, fue sin causa alguna, y este intento de querer ocultar, haciendo un montaje, pero sale a la luz pública en un muy corto plazo que esto fue, a nuestro juicio, premeditado. Aquí no solamente hay responsables directos de este asesinato, sino que también hay responsables intelectuales, porque yo no entendería una institución que se mande por sí sola. Creo que aquí esto no termina con que renuncie los funcionarios de alto grado ahí en Temuco o renuncie el intendente. Yo creo que aquí, porque se hace evidente una vez más, dos veces más, tres veces más los montajes y ese intento de amparar, de mentir abiertamente, que se le derrumba al poco momento esta situación. Se le derrumba y deja en evidencia esta gran desconfianza que nuestro pueblo ha tenido frente al Estado chileno, porque no es la primera vez que sucede. Han sido muchos los jóvenes asesinados en las mismas circunstancias y no hemos encontrado y no se han encontrado culpables, y si hay culpables lo castigan a 3 años un día, pena remitida en sus casas, e incluso siguen trabajando. Entonces la consecuencia de esto es dolorosa, y quisiera expresarlo, ¿verdad?, a través de estas palabras,
y llamar a la comprensión de nuestra gente. De repente la rebeldía, la rabia contenida a veces se nos desborda. Quiero asumir esa responsabilidad, el grito de pedir justicia en la calle. Son cosas que a cualquier padre que le matan un hijo cobardemente, a cualquier madre que pasa por una circunstancia, un hermano, un tío, un familiar, si somos seres humanos, ¿qué pasa en la mentalidad de esta gente? ¿Contra quién en la guerra? Uno se pregunta, con todo ese sistema armamentístico que instalaron ahí en Temuco. Entonces son muchas cosas que se suman en esto. Y la expresión más directa que tenemos como personas es sentimientos encontrados, dolor, y como lo dije también, responsablemente con raya contenida. Perfecto. Mauricio, compartes la opinión, la tesis respecto a lo que plantea el Lonco de que esto fue directamente un asesinato, porque hemos visto que el INDH tomó también parte directa en toda esta situación. Nos enteramos también de las explicaciones y también de los argumentos de lo que sucedió con el testigo fundamental, el niño que acompañaba a Camilo en el tractor, y ustedes han tomado una parte importante en esta situación, pero no sé si están en condiciones de afirmar de que directamente fue un asesinato. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó en días recientes, la directora nacional en un viaje que hizo a la Araucanía, presentó 3 querellas, y ahí en esas querellas por supuesto está la opinión del instituto. Una querella por homicidio calificado, una por homicidio frustrado y una por obstrucción a la investigación. ¿Qué significa eso en términos simples para que la gente... En términos simples se presenta una querella por el homicidio, por el culposo, en contra de Camilo Catrillanca. O sea, se entiende que ahí es un acto que está ocurriendo, que ocurre, y el tribunal lo dijo en un contexto de una detención ilegal, digamos. La Fiscalía no fue capaz de acreditar en audiencia que habían razones suficientes para que Carabineros hiciera la detención. Eso ya está declarado en audiencia. Después de eso, la querella es además por el delito de tortura, por los apremios que sufrió el adolescente durante la detención, que fue detenido, bajado del tractor en el que iban, fue golpeado en el vehículo policial, fue amedrentado, fue insultado. Entonces eso se inscribe dentro del proceso de la detención como el delito de tortura. Y en tercer lugar, la obstrucción a la justicia por haber destruido el material de la grabación que tenía Carabineros, que hizo del evento, y que después nos enteramos que el oficial de Carabineros, que efectivamente estaba grabando toda la operación, lo que hizo fue destruir con una tijera el chip de la grabación. Entonces, bueno, ahí está la opinión nuestra de que hay funcionarios del Estado que están operando amparados por el poder del Estado, que han sobrepasado sus funciones y han actuado en contra de la ciudadanía. Entonces nos parece que eso es una situación de derechos humanos muy grave, y que ya en una declaración reciente que sacó el Consejo del Instituto, la invitación que hace es a que se haga una investigación seria, profesional y responsable, transparente, en la justicia y se obtengan cuáles son los culpables, los responsables, pero también llamando al diálogo. Esta es una situación que el Instituto, en todos sus informes anuales y en todas sus declaraciones, el Instituto lo que siempre ha planteado es que esta es una situación donde se requiere diálogo político, que esto no se va a solucionar criminalizando al pueblo mapuche, ni militarizando la zona, ni sacando al ejército a la calle. Aquí esto se tiene que solucionar con diálogo político, y es un proceso que va a ser largo, que no se va a solucionar al amparo de un gobierno, ni lo va a solucionar unas medidas económicas, sino que aquí lo que tiene que haber es un diálogo lo más amplio posible. Diálogo político, como señala Mauricio, pero también responsabilidades políticas, y en eso la democracia cristiana propició, digamos, una acusación constitucional, y que terminó finalmente con la renuncia del ex intendente Mayol en la Araucanía. Ahora, la situación de fondo no se resuelve, Jesús Vázquez, con la renuncia o petición de denuncia del ex intendente de la Araucanía. O sea, un problema que se viene arrastrando por tantos años, que es parte de la historia de nuestro país. Evidentemente que no se va a resolver con la petición de renuncia del intendente. Pero yo creo que hay que entrar al tema de fondo. Yo creo que hay responsabilidades políticas, las hay. El intendente actuó
de manera, en mi opinión, temeraria. No fue capaz de actuar con la altura que se le exigía a una autoridad del momento, más allá de la información que se le pudo haber proporcionado. Y no solamente el intendente, sino también al resto de las autoridades, le hace el general de Carabineros, le hace también el ministro del Interior, que salieron muy rápidamente, digamos, a defender el actual de Carabineros. Pero yo creo que aquí este es un problema que este país tiene que ser capaz, o la sociedad nuestra tiene que ser capaz de abordarla ya de manera, entrar al fondo del asunto. Yo creo que hoy día estamos enfrentados a una situación muy compleja. No podemos seguir tensionando la Araucanía, no podemos seguir creyendo que esto se va a resolver tratando de imponerle nuestra cultura, tratando de imponerle nuestros ritos, tratando de imponerle nuestras creencias, nuestra religión, nuestra forma de vida a un pueblo ancestral como son los mapuches. Yo creo que tenemos que hacernos cargo una vez por todas. No hay que ser especialista en la cultura mapuche para saber que estamos hablando de culturas muy distintas y que de una vez por todas tenemos que entrar a hacernos cargo de ellos. Yo creo que hoy día más que nunca urge sentarnos en una mesa a dialogar. Yo creo que ha quedado de manifiesto de que las formas como se ha querido encarar el proceso en la Araucanía no resultó. Se presentó el 18 de junio de este año con una tremenda rimbombancia el Comando Jungla. ¿Qué es lo que es el Comando Jungla? El Comando Jungla, más allá de que haya venido a Colombia y que se haya venido especializándose en qué, finalmente es un gesto de querer militarizar la Araucanía. Hace días atrás yo escuchaba entrevistas de un cura jesuita que vive en Tirúa. Él decía que de repente con asombro ve cómo carabineros armados con armas de guerra, armamento de guerra, están cuidando las forestales. O sea, yo creo que en definitiva hay un modelo económico que tiene que ver con las forestales en esa zona, que se instaló en los 70, una vez que se instaló primero la dictadura militar, que viene a facilitar un negocio, digamos, un grupo minoritario de chilenos, que se hizo sin tomar ningún tipo de consideración respecto de quiénes eran los habitantes de la Araucanía. Y hoy día, malamente, en mi opinión, esto se ha pretendido resolver por la vía de tratar de devolver tierras, tratar de devolver hectáreas a las comunidades mapuche, y ha quedado de manifiesto que ese no es el problema, que de esa manera no se resuelve el problema, porque la violencia sigue instalada y eso está tensionando demasiado esa zona, y yo creo que hoy día es el momento de entrar a pacificar, y para eso tiene que haber un gesto del Estado de Chile, los actores relevantes y evidentemente también de las comunidades que habitan esa zona. Ahora, Lonco, vamos a la situación de fondo, más allá del asesinato, más allá de los enfrentamientos. Aquí hay un tema de derecho de tierras que es ancestral, que viene a través del tiempo, y donde las comunidades, los pueblos originarios antiguamente eran los propietarios y dueños de todas las tierras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ustedes creen que se puede resolver esto, siendo que han pasado dictadura, gobiernos, ex concertación, ex nueva mayoría, gobiernos de derecha, y donde no ha pasado mucho en términos de, relación política, decisión política, y de otorgar mayores derechos y garantías, por ejemplo, constitucionales? Tampoco tenemos nueva constitución, para garantizar una armonía o una mejor convivencia, a lo menos al interior de las comunidades de los pueblos originarios. Bueno, nosotros tenemos varias visiones respecto a este tema, que es importante que se vaya comprendiendo. Lo lamentable es que tenía que haber pasado una situación como este asesinato para que la sociedad y el mundo político y la gente comience a reflexionar cuál es el tema de fondo. Hay algunos conceptos que a mí me gustaría clarificar. Cuando se usa este concepto de la pacificación, yo siento que es un concepto que hiere a nuestro pueblo, porque se utilizó en un momento en que el Estado chileno instaló a las fuerzas militares por el periodo de los 1980, después de la Guerra del Pacífico, a hacer posesión, tomar las tierras por la vía violenta y inscribirlas en el registro de propiedad del Estado chileno como tierras chilenas. Los
pueblos originarios del Wallmapu, no solamente mapuche, somos herederos ancestrales de todas estas tierras. Nunca vamos a renunciar a ese derecho ancestral. Nosotros no andamos mendigando un pedazo de tierra. Estos sistemas que crea hoy día el Estado en base a la ley, cuando nos dicen, y más encima le regalamos tierra a estos indios. Miren el concepto, digo, perdón, nos regalan tierra ustedes a nosotros, a los que somos herederos milenarios de estas tierras. Y además entiéndase que esto no es un conflicto de la Araucanía, porque los mapuches estamos en todos los rincones de Wallmapu. Y mapuche, yo soy mapuche. Yo estoy sentido, estoy dolido por lo que ha pasado. Y también estoy en el Huaychán, también estoy en la lucha, acusando, denunciando los atropellos que hemos vivido, porque aquí ha habido una represión sistemática, permanente de todos los gobiernos, sin excepción alguna, salvo el gobierno de Salvador Allende, que en su momento intentó hacer entrega a los campesinos, a los pueblos originarios, sus tierras, y por eso lo mataron. Lo mató estos mismos gobernantes, cómplices de asesinatos, que hoy día están en el poder, son los responsables de estas cosas que hemos estado viviendo. Porque ellos, estos gobernantes, yo quiero decirlo con mucha responsabilidad, cada vez que reciben un peso de una empresa, como las que tienen los Luxes y los Mates, en sus campañas presidenciales, parlamentarias, se hacen cómplices de lo que está sucediendo, y cuando se quedan callados, más cómplices aún se hacen. Entonces, frente a esta situación, como lo digo, y lo que hemos enfrentado hoy día, se derrumba todos estos procesos judiciales que se han hecho, ya sea en el caso incluso del Machi Celestino Córdoba, que hoy día está en huelga de hambre. Lo que pasó con la Machi Francisca Linconao, después de tanto tiempo que la tuvieron presa, al final quedó en libertad. Lo que pasa con la Lonco Juana Calfunao, el día que también quedó libre de todas sus acusaciones que tenía. La situación que vivió nuestro Peña Mendoza Collío, Matías Catrileo, y la misma situación aquí en Puerto Montt con el desaparecido hermano Buenante. No puede ser tanta la casualidad. Por eso yo acuso que aquí hay autores intelectuales de una política represiva frente a nuestro Estado. Y esos autores intelectuales tienen nombre y apellido. Y hay responsabilidades políticas que tienen que asumir abiertamente y no esconderse cobardemente detrás de una institución ministerial o de cargo para no asumir. Yo creo que aquí, por dignidad, este señor Chadwick, por dignidad debe renunciar. Ahora, Lonco, antes de pasar con Mauricio, le quería hacer la pregunta, ¿qué sensación tiene usted cuando, por ejemplo, Michelle Bachelet en su último gobierno prometió en su campaña y lo puso en su programa de gobierno, tener una nueva constitución? Fuimos a los cabildos, participamos y había un ofrecimiento, había una promesa de contemplar, y de hecho yo lo vi ahí en los talleres, a los pueblos originarios con sus derechos y deberes, y al final eso fue como un chiste porque fue presentado 100 días antes que se vaya y al final no pasó nada con la nueva constitución. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sienten ustedes respecto a ese tipo de situación? Mire, yo personalmente me da angustia pensar en eso, porque lo dijo Ricardo Lagos, lo dijo Frey y lo dijo la presidenta Bachelet en dos oportunidades. Vamos a hacer un reconocimiento, pero resulta que el reconocimiento lo hacen ellos sin conversar con nosotros, lo hacen desde la perspectiva de la institucionalidad del Estado chileno. Nosotros somos un pueblo-nación milenario, que no hemos renunciado a nuestros derechos como bajo estos conceptos de pueblo. Nación, desde la perspectiva empírica del nacimiento. Nosotros nacimos aquí, por miles de años estamos y vamos a seguir existiendo. Y la visión política que nosotros tenemos respecto a nuestro pueblo-nación tiene que ver incluso con los tratados internacionales que el mismo Estado chileno ha suscrito y apoyado, como ha sido el convenio 169 de la OIT, como ha sido la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales del mundo, que en su artículo 2 dice que los pueblos tienen derecho a su libre determinación económica, política, cultural y también territorial. Aquí es el Estado chileno el que debe sentarse a conversar con nosotros en términos serios.
frente, y nuestra propuesta, a observadores internacionales que sean garantes de los acuerdos y de la transparencia de la situación. Está pendiente, y lo hemos demandado con mucha fuerza frente a los distintos ministros, que se institucionalice, disculpen, una comisión esclarecedora de todos los hechos bélicos que el Estado chileno ha tenido frente a nuestro pueblo. Es necesario, es la base para decir, mire, esta es la realidad. Así como se hizo con los presos políticos, los exonerados, con nuestro pueblo eso no ha sucedido. Y hoy día estamos viviendo esta realidad. Nuestro pueblo, quiero dejarlo claro, siempre ha tenido la disposición de conversar. ¿Ah? No dicen sí, vamos a conversar con ustedes, respetamos a los pueblos originarios, lo vamos a incluir, no sé, en sus políticas, pero los hacen siempre mirando de arriba hacia abajo y nunca han tenido el coraje, ni la capacidad, ni la voluntad de sentarse a conversar con nosotros, pero en términos verdaderos, no en base a mentiras. Muy bien, ha quedado bastante clara la aclaración por parte del LONCO respecto a esa visión política y de temas relacionados con decisiones políticas. Ahora, Mauricio, acá el LONCO señalaba también un caso muy importante que tiene que ver con nuestra región, con Puerto Montt, con el primer detenido desaparecido en democracia, como fue el caso Buenante. Ustedes no sé si se hicieron parte o no, pero me gustaría saber si es que tienen alguna información en qué esta situación, en qué está, y si también hay sospechas como la que ocurrió con el joven Catrillanca de que tal vez se han destruido evidencia. A partir de ahora todo es sospechoso, o sea, el tema de las evidencias pasó a ser como el manual a seguir para de alguna otra manera encubrir situaciones de alto impacto ciudadano, y uno se puede preguntar, oye, si pasó esto ahora, ¿cuántos cientos o miles de personas habrán desaparecido o habrán sido mutilados o asesinados a través del tiempo sin tener ningún tipo de evidencia o justificación alguna? Entonces, no sé si hay alguna información respecto al joven Buenante por parte de ustedes del INDH. Bueno, el año 2015 se cumplían 10 años de la desaparición de José Buenante, y nos encontramos con que el caso, la parte más importante del caso estaba en la justicia militar, y había una parte de la justicia ordinaria, y nosotros en ese año, coordinadamente con la familia, pero el Consejo del Instituto acepta presentar una querella por la desaparición forzada de José Buenante. Esa es la figura, desaparición forzada. ¿Por qué desaparición forzada? Digamos, porque se presume la participación de funcionarios del Estado. O sea, y ahí también está la justicia militar, ¿cierto? Claro, Chile ha sido sancionado internacionalmente por no derogar la justicia militar. Claro. Ahora, con el tema de la ley de tortura, por lo menos ya aparece claramente que todos los civiles que están involucrados en situaciones con uniformados tienen que ser investigados por la justicia ordinaria. Claro, pues son dos justicias que conviven dentro de un mismo panorama que se llama justicia, pero son completamente distintas, y a veces instituciones como ustedes no pueden ir más allá de los casos porque hay una justicia militar. O sea, lo que pasa es que la justicia militar no cumple ningún estándar de transparencia. Eso es lo que ocurre con la justicia militar. Son funcionarios uniformados, militares o de carabineros de servicio activo, que juzgan a su arbitrio, digamos, a funcionarios de servicio activo de las mismas instituciones. Entonces, donde los procesos son sumarios, son secretos, donde hay mucha dificultad para las víctimas para acceder a la información, para los abogados de las víctimas acceder a la información. Entonces, donde no existe, es muy difícil para ir litigar para las víctimas. Entonces, no han habido novedades del caso. Entonces, las novedades más importantes son que este año la Corte Suprema en definitiva decide sacar la investigación de la justicia militar y traspasarla a toda la justicia civil. Y en este momento en la justicia ordinaria, a través de la Fiscalía Local de Puerto Montt, el fiscal Patricio Yancamane, el fiscal que está a cargo de la investigación, y él tiene ahora bajo su control toda la investigación, como debió haber sido desde un primer momento. Este debe haber sido un caso que siempre debe haber investigado la justicia ordinaria, el Ministerio Público, una investigación seria, profesional y transparente. Y en este momento el fiscal tiene diligencia en proceso. Ha habido reuniones en las que nosotros como querellantes del caso hemos sido invitados, y donde el fiscal ha expuesto de manera reservada, digamos, a los equipos jurídicos cuál es el estado de avance y las principales hipótesis. Nosotros vemos que es un caso que en la justicia, que en el Ministerio Público va a tener avances. Los fiscales siempre nos comentan que es muy difícil esclarecer un homicidio después de que pasan 2 años, mucho más después de que ya han pasado cerca de 14 años. Entonces, nos parece que es un tema en el que el Estado falló.
El Estado falló porque José Buenante, al momento de su desaparición, era un menor de edad y era perteneciente a un pueblo originario. Entonces son dos condiciones de vulnerabilidad y de protección que no operaron en favor de él en ese momento. Entonces, lo último que se sabe es que fue ingresado a una patrulla de carabineros y después de eso Y de se ahí le no pierde se el rastro. supo absolutamente Y hay nada más. alteración del libro detenido, del libro de kilometraje del... Así es. de Jesús Vázquez, ¿qué se le responde por ejemplo, al Lonco en el entendido de que no ha pasado prácticamente mucho en términos de las respuestas o del cumplimiento de compromiso desde el mundo político hacia los pueblos originarios, en particular hacia el pueblo mapuche? No, ¿qué se le puede responder? Que tiene razón a la vista que no hemos avanzado mucho en estos últimos 30 años. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la razón o las razones? Porque yo creo que la mirada que se tiene respecto al problema mapuche, y voy a volver a focalizar la zona de la Araucanía principalmente para concentrarnos ahí, tiene que ver básicamente con que lo hemos visto de la perspectiva de los chilenos que queremos nosotros no entendernos con una cultura ancestral, sino que queremos absorber la cultura. Si eso ha pasado durante todos estos años, entonces los parámetros, las medidas, las políticas públicas, en su mayoría han estado destinadas fundamentalmente a solucionar temas como quien soluciona los problemas en cualquier otra comunidad del país, y si eso es. Entonces yo creo que no se ha entendido muy bien, y aquí lo dice bien el Lonco. Yo creo que hay que entrar a dialogar, hay que entrar a dialogar en el entendido de que se encuentran dos culturas, y respetando obviamente hoy día la cultura mapuche, respetando lo que eso significa, respetando su cultura propiamente tal, su idea de nación, su idea de religión, su idea de territorio. Mira, tiempo atrás, a leí a propósito del tema de los cabildos que se hicieron, estos con mira a tratar de generar una nueva constitución en algún minuto. Y fíjate que es curioso, pero los mapuches en esa zona, la Araucanía, participaron de manera importante, casi cerca de 20.000 personas participaron en ese proceso constituyente. Y las cosas que se repetían dentro de ellos, cuáles son sus aspiraciones del tema territorial, el tema de la autonomía, el tema de la plurinacionalidad. Entonces yo creo que hay que tratar de entender esto a partir de una óptica un poco distinta a como la hemos venido tratando hasta el día de hoy. Yo creo que el tema, vuelvo a insistir, este proceso de evolución de tierra, yo no sé si se agota ahí en la política destinada a tratar de restablecer o indemnizar, o no sé cómo llamarle, o compensar tantos años de maltrato a nuestros propios hermanos, que hoy día habitan una parte o están concentrados de manera importante en una parte de nuestro país. Ahora, Lonco, una pregunta ya más del orden técnico y técnico-político. Resulta que un Estado, por definición, es una organización que se caracteriza por la aplicación de la fuerza, la violencia, la coerción, incluso extrema, para mantener el orden interno y la convivencia interna al interior de un territorio. Eso por definición. Entonces, en el entendido de lo que estábamos planteando y conversando respecto al tema de las tierras, tal vez en el momento de aceptar los pueblos originarios convivir al interior de un Estado, están también aceptando lo que significa estar dentro de un Estado con todos los elementos que ello significa, donde uno de los principales es la soberanía, y eso significa, aunque sea en extremo, la utilización de la fuerza extrema, como lo que hemos visto desde siempre en la Araucanía, porque hay un Estado, hay una suprainstitución que se caracteriza por el uso de la fuerza extrema y desmedida cuando se requiera. Y ustedes, por lo que veo ahí en su polera, dice Nación Mapuche. Entonces, ¿es posible que conviva una nación o más naciones dentro de un mismo Estado? Bueno, yo creo que si alguien quiere mirar hacia adelante, cómo avanzar, no puede desconocer lo que ha pasado hacia atrás. Es como un árbol cuando crece, no puede crecer si no tiene raíces, si estas raíces no son claras, no son sólidas. ¿Cómo se instala el Estado chileno sobre nuestras tierras? Entonces, la primera pregunta que uno se hace, los mapuches dijeron, bien, estamos libres, ahora vamos a ser chilenos. ¿Cómo se instaló el Estado chileno sobre nuestras tierras?
la primera pregunta que yo invito a hacer un swam, una reflexión. En segundo lugar, y no quiero tampoco victimizarme, nuestro pueblo siempre ha sido, y yo admiro la actitud que ha tenido incluso el padre y el abuelo, el lonco, Catrillanca, frente a esta dolorosa situación, siempre ha tenido dignidad para enfrentar los temas. Nos acusaron de indios flojos y borrachos, de ¿para qué quieren tierra? Y bueno, y hoy día nos subieron de grado, ahora somos los indios terroristas. Eso es una clara actitud generalizada de muchas personas de aplicación de racismo. Cuando hablamos de la autodeterminación como pueblo, nación mapuche, estamos pidiendo que se respete nuestras raíces, nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestra visión, nuestra visión como pueblo. En muchos países del mundo se han constituido los estados, entre comillas, los estados, como estados plurinacionales, donde converjan las naciones con sus distintas visiones, con sus distintas culturas, y se llega a un acuerdo, porque eso es lo que siempre buscamos, un acuerdo dialogado de cómo ser parte del desarrollo de este, comillas, Estado, respetando cada una de las visiones y formas de vida, y no impuesta de una perspectiva unilateral, que es lo que hasta el día de hoy se ha venido sosteniendo, pero sistemáticamente. Cuando hablamos y participamos entusiastamente en este proceso constituyente que se llamó hace un tiempo atrás, no me acuerdo muy bien, ¿sabe? Nos nació a nosotros la esperanza de que, bueno, por fin están escuchando de verdad. Por fin se va a cambiar la Constitución, no se iba a reformar, porque ese fue el primer mensaje, mentiroso, discúlpeme, mentiroso. Se iba a cambiar la Constitución. Y en este cambio de la Constitución iban a hacer estos conceptos de la plurinacionalidad y la multiculturalidad. Participamos todos los pueblos en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones. Y la propuesta que nace después de las consultas y los acuerdos, los cabildos, por eso digo que es una mentira de los políticos que muchas veces lideran estos procesos. Vamos a reformar la Constitución y en un capítulo por ahí le vamos a decir, y también son chilenos los pueblos originarios. ¿De qué nos sirve eso a nosotros? Porque vamos a seguir siendo sometidos a la estructura de un Estado que ha sido impositivo. ¿Cuándo nace la real democracia aquí en Chile? ¿Cuándo empezaron a votar las mujeres? ¿Cuándo realmente hubo participación de los jóvenes en los procesos de elecciones? ¿Qué porcentaje de ciudadanos votó las últimas elecciones? 4 o 5 millones de un universo de casi 14 millones de habitantes. Yo siento que hay 10 millones que no están ahí con la política, y dentro de eso estamos nosotros, por eso nos vamos a votar, porque no nos sentimos representados por este sistema unilateral, oligárquico, manejado y dirigido por las empresas que corrompen a los políticos, corrompen a los presidentes, corrompen a los diputados, corrompen a la clase política. Claro, pero cuando nos encontramos, Lonco, frente a décadas, siglos, donde este Estado arremete a través de la aplicación de la violencia y la coerción hacia un pueblo originario en particular, ¿cuál es la respuesta de ustedes a la resistencia? Mire, yo creo que nadie ni nosotros queremos la violencia. Pero si a mí me atacan, a un hijo, a mi padre, yo no me puedo quedar en brazos cruzados. Por favor, si es una cuestión de sentido común. Hay reacción. Aunque uno no quisiera, uno reacciona. Y ese es el dolor contenido, la rabia contenida que tenemos el día de hoy. Pero aún así hemos logrado que nuestra gente aplique la sensatez. Pero eso no puede ser sin reacción de verdad de parte del Estado, sin reacción de verdad de parte del gobierno. No puede seguir esto en paz. La paz social no puede seguir cuando hay soberbia de los gobernantes. Entonces, yo no sé a qué se está jugando. No sé, me da incluso temor, lo decía mi madre. ¿Qué va a pasar, hijo? Sensatez es lo que queremos de parte de los que gobiernan. Sensatez necesitamos de la clase política. Nosotros estamos presentes, estamos vivos. Hay más de 10.000 organizaciones mapuche hoy día constituidas a nivel nacional, 10.000.
Y todas están reaccionando, todas. Por último, con una bandera. Se ha revolucionado nuestro pibe y nuestro corazón. Lo digo con angustia. Pero esa es nuestra realidad. Y esto, Mauricio, no hay, o sea, hablábamos hace un rato atrás sobre estas contradicciones que hay en la realidad y estos especies de topones entre una justicia ordinaria y una justicia militar. ¿No hay tal vez conflicto de interés en ustedes como INDH en el sentido de que son también de alguna otra manera representantes del mismo Estado hacia situaciones que tienen que ver con denuncias o con hechos, independientemente de lo que estamos conversando, pero con otras situaciones donde ustedes no pueden ir más allá de... O sea, nosotros somos un organismo autónomo del Estado. Eso significa que... Pero tienen financiamiento público. Del Tesoro Claro. Público. Significa que nuestro presupuesto no es controlado por ningún ministerio en particular. O sea, por la dirección de presupuesto y controlado por la Contraloría. Dependen jerárquicamente de ningún ministerio. Pero de algo, o sea, no, un organismo autónomo del Estado. Pero el presupuesto lo otorga la DIPRES, el Ministerio de Hacienda. Claro. Pero ellos no, o sea, se controla, se acuerda el presupuesto, pero una vez entregado el presupuesto anual, después el presupuesto se ejecuta y es controlado la legalidad de las acciones por la Contraloría, igual que cualquier otro servicio público. ¿Y quién designa a la directora o director del INDH? La directora o director nacional del instituto está en la ley del instituto y en su reglamento cómo se elige. ¿Y cómo se elige? En el instituto se nombra un consejo, son 11 miembros, 2 los nombra cada presidente de la República puede nombrar uno, se van nombrando entonces, ahora toca a cambio de uno que va a nombrar el presidente Piñera. La última persona que fue nombrada por presidente de la República fue la doctora de Guerra. O sea, el nombramiento del presidente de turno. Por eso estoy explicando, nombra 2 consejeros del presidente de la República, 2 consejeros de la Cámara de Diputados, 2 consejeros del Senado, 1 consejero los decanos de las facultades de Derecho y 4 consejeros organizaciones de la sociedad civil. Entre esos 11 miembros se elige el director. Votan esos 11 miembros una vez constituido el consejo y entre esos nombres surge el nombre del director. Entonces nadie fuera de ese consejo puede ser el director del instituto. Entonces, y hasta el momento todos los 3 directores, las 2 directoras y el director que ha tenido el Instituto Nacional de Derechos Humanos han sido siempre salidos de representantes de la sociedad civil. Sí. Entonces, por eso decimos que nosotros no dependemos jerárquicamente del Ministerio de Justicia, no dependemos jerárquicamente de la Presidencia de la República para nada. Entonces, por eso nosotros tenemos el mandato de promoción y protección de los derechos humanos, el mandato de protección. Nosotros tenemos libertad amplia para querellarnos en los delitos en los que tenemos autorización. Incluso contra el propio Estado. O sea, no contra el Estado, sino muchas veces contra sus funcionarios. Ya, pero no como el Estado como institución. No, claro, no contra el Estado, porque nosotros, por ejemplo, podemos querellarnos por el delito de tortura, por ejemplo, o por el delito de desaparición forzada en el caso Buenante, o por el delito de tortura que lo hacemos regularmente. Claro, pero por lo que decía el Lonco, de que aquí hay responsabilidad del Estado, ustedes, por ejemplo, no podrían hacerse parte de una querella contra ese Estado. No podemos por ley hacernos parte, por ejemplo, de una demanda internacional en contra del Estado. Eso claro, no podemos hacer. Para aclarar el punto. Sí. Bien, estamos llegando al final. Algo más que agregar por parte de nuestro panelista y también por parte de nuestro invitado. Tenemos 3 minutos máximo cada uno. Sí, yo solamente decir que lo último que señaló el Lonco, yo estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que a mí me parece que llamar a no participar, llamar a no ser parte de... Y además, partió diciendo una cosa que a mí con la cual no voy a concordar nunca, porque... Es cierto, yo creo que aquí el gobierno de Michelle Bachelet quizá cometió el error de haber generado demasiadas expectativas, muchas no se cumplieron, evidentemente una de ellas fue el cambio de constitución, pero nunca se resumió el proceso constituyente en la frase que él señala. O sea, una cosa es que no se haya llevado adelante el proceso constitucional como muchos esperábamos, ¿cierto? Haber creado una nueva constitución, más allá de los mecanismos utilizados. Pero otra cosa bien distinta es cuáles hubiesen sido las conclusiones. En ninguna parte hay una conclusión que dice que en la última línea de cualquier párrafo de la Constitución se iba hasta a reconocer a los pueblos mapuches, a los pueblos originarios. Por lo tanto, ese es un tema. Y lo otro, decir, mira, nosotros no participamos, nos mantenemos al margen, bueno, pongámonos de acuerdo. Yo creo que en estos procesos es importante contar con la participación de todos. Es importante también entender de que hoy día lo que tenemos es un sistema democrático que puede tener muchas falencias, es cierto,
puede tener muchas debilidades, es cierto. Pero más lo debilitamos en la medida en que decimos públicamente nosotros no participamos y nos restamos a participar y por eso no vamos y no elegimos nuestras autoridades y además poner la vereda del frente y decir, mira, aquí toda la clase política está corrupta. Yo creo que es la forma más fácil de levantar un discurso que finalmente más allá de las pretensiones que manifiesta inicialmente, que tienen que ver con pacificar, contribuye más bien a encender los ánimos y yo creo que tratar de encender los ánimos hoy día de verdad no nos lleva a ningún final feliz. Lonco tiene sus 3 minutos correspondientes para decir lo que estime conveniente, incluso para replicarle algo acá a Kossuth Vázquez. Bueno, lamento que le haya dolido tanto lo que le dije aquí al panelista, al señor Vázquez, pero eso acusa el pensamiento político que tiene como institución del Estado. Incheta mapuche incheta ngelay chileno. Quiero decirlo muy claramente, públicamente, con mucha responsabilidad. Yo no soy chileno, yo soy mapuche, por mis raíces, y como mapuche jamás vamos a someternos al Estado chileno. Queremos hacerlo, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, a través del Parlamento, del diálogo. Busquemos un consenso, lleguemos a un encuentro. Es posible cuando hay voluntades, pero veo una vez más que eso es un tema difícil de entender por la clase política. Y bueno, igual respeto su posición. Lonco, pero a mí no me duele, yo encuentro súper irresponsable su posición. Espero que encuentro súper irresponsable, a mí no me duele. Quiero que lo sepa. ¿Sí? Con mucha claridad, creo que es mucha irresponsabilidad parte suya después de haberlo escuchado en la primera parte. Espero que entienda nuestro sentimiento el día de hoy, porque fue precisamente bajo el gobierno de Bachelet, con que yo apoyé, trabajé por ello para que se le elegía, que mataron a Matías Catrileo. Y no hubo ninguna sanción. ¿Cómo no me va a doler después de eso? Ninguna. No salió ni un intendente, no salió un ministro, no. ¿Cómo no me va a doler? Entonces, si ella no actúa, si ella no reacciona, ¿qué pasa con los demás ministros, intendentes o los que forman parte de la estructura política? Yo espero y hago este llamado a mi gente a mantener la sensatez, a mantener la calma. No vamos a bajar los brazos, no nos vamos a rendir hasta que no haya justicia y hasta que hayan señales reales de sentarnos a conversar. Temas de fondo, como lo dije al principio, que tienen que ver con nuestros derechos ancestrales milenarios, que tienen que ver con la justicia por el caso de nuestro hermano Ipeñi Camilo Catrillanca. Muchas gracias también por el espacio y la oportunidad. Muchas gracias, Lonco. Mauricio, palabras al final del bloque. Yo solamente volver a lo que, un poco con lo que terminaba el Lonco Eric, digamos, o sea, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos este es un tema político, este es un tema que tiene que entonces resolverse usando canales políticos. Este no se resuelve con subsidios, la entrega de tierras que hace el Fondo de Tierras ya sabemos que no resolvió el conflicto, y este conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche tiene que resolverse generando un diálogo amplio, sin exclusiones, respetando también las distintas maneras que tiene el pueblo mapuche de organizarse, no solamente con las organizaciones que habla la ley indígena, sino con toda la variedad de organizaciones, y también el pueblo mapuche tiene que buscar una manera también de organizadamente de generar un espacio también de diálogo, digamos. O sea, son muchas las organizaciones, algunos han optado por la vía pacífica, otros por la vía un poco más violenta, pero el Estado no puede en este proceso hacer exclusiones. Tiene que dialogar con todos, y también el pueblo mapuche tiene que también ser capaz de decir, bueno, nosotros también vamos a ponernos de acuerdo de cómo vamos a dialogar con el Estado chileno. Entonces, perfecto. Ahí hay responsabilidades de ambas partes y es importante no perderse en ese norte, que el norte tiene que ser siempre mantener un diálogo al más alto nivel posible. Muy bien, y de esta manera entonces agradecemos muy sinceramente la presencia y participación del Lonco Eric Vargas. Muchas gracias por venir a Agenda Abierta. Ay, feliz mañana usted, igual, muchas gracias. Y también, por supuesto, muchas gracias por venir Mauricio Maya, representante, digamos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos aquí en la región de los Lagos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial. Vamos y regresamos de inmediato aquí en su programa Agenda Abierta a través de las pantallas de Vértice TV. She's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt.
always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. Nos enamoramos de una película. De un personaje. De una serie. La programación que amas, ahora disfrútala donde quieras con BTR Play, en tu smartphone, tablet o notebook. Solo descarga la app y listo. BTR Play, estás conectado y entretenido siempre con la nueva forma de ver televisión. BTR, vívelo hoy. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Y ya estamos de regreso aquí a través de las pantallas de Vértice TV en su programa semanal Agenda Abierta, compartiendo con ustedes los temas que les interesan y también los invitados e invitadas que a ustedes, por supuesto, les interesa ver cada semana, por supuesto, a través de las pantallas de Vértice TV. Y vamos a continuar este segundo bloque. El primero estuvimos con el lonco Eric Vargas y también con Mauricio Maya del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en esta ocasión, en este segundo bloque, tenemos a un invitado representante del gobierno comunal, del Consejo Comunal. Le damos la bienvenida, porque creo que es primera vez que viene aquí a Agenda Abierta, al concejal Luis Vargas Machado de Renovación Nacional. ¿Cómo está, concejal? Bienvenido a Agenda Abierta. Muy buenas tardes, un saludo y agrado saludarte, Gerardo, COSUT. Para mí es un privilegio, ¿cierto?, estar sentado en esta mesa y trabajar con las personas, ¿cierto?, de la calidad de ustedes, años en trayectoria en el área de las comunicaciones y en la política, en el caso de COSUT. Bueno, no sé si años de trayectoria, pero más bien, por lo menos yo me considero un aprendiz de esto porque, bueno, colaboramos y por supuesto participamos en lo que es la contingencia política y el análisis de los temas que le interesan a la gente de la comunidad. Y en ese contexto, Luis, vamos a empezar preguntándote de inmediato, digamos, una por la previa de las elecciones internas de Renovación Nacional, con mucha polémica, con muchos dimes y diretes, e incluso con escalamiento de situaciones a nivel nacional entre diputado Santana, senador Iván Moreira o Sandón, en fin, todo un tema que cruzó, digamos, el partido con otros partidos, pero después también de las elecciones, con los resultados hemos visto que se apaciguaron los ánimos, en fin, como que todo va volviendo a la normalidad, pero me imagino que han quedado secuelas y heridos también en el camino, como por ejemplo de que no fue electo el ex, digamos, o el ex intendente o el consejero regional Bram. Ay, mira. Bueno, sí, en resumen, ¿cierto?, las elecciones que nosotros acabamos de tener el sábado pasado fueron muy beneficiosas para el partido. Tuvimos una votación sobre las 1000 personas dentro de la región. ¿Cuántas, perdón? Sobre 1000 personas. Sobre 1000 personas. ¿Cierto? Muy beneficioso, y aquí en Puerto Montt nos apoyaron, ¿cierto?, más de 300 personas que realmente querían a gritos, ¿cierto?, una nueva estructura, querían hacerse notar las bases del partido, querían que fueran escuchados principalmente por las cúpulas o por los cargos de gobierno. En ese sentido nos fue bastante bien, y a seguir trabajando estos 2 años que nos viene, ¿cierto? La gente agradecido por la elección, en mi caso, ¿cierto?, un 70% de aprobación aproximadamente. ¿Cuál es el cargo ahora suyo? Presidente de Renovación Nacional en Puerto Montt. En la comuna. De la comuna de Puerto Montt. De la comuna, ¿cierto? perfecto. Eso ayudó a validar todo el tema de la concejalía igual que tenemos hoy en día, y principalmente, como somos gobierno en este sentido, apoyar, ¿cierto?, a todo lo que es
los seremi, intendentes, en todos los años que nos quedan de gobernabilidad en este sentido. Cosum Vázquez tiene la palabra. ¿Conocías al concejal? Sí, claro que sí. Bueno, Sí. fueron estudiantes del mismo colegio. En épocas muy distintas, sí. Sin duda. A él le tocó la época de la bonanza. A ti no. Pero mira, Luis, a mí hay un tema que siempre me da mucha vuelta. Nosotros en algún minuto, a propósito de la nueva ley de partidos políticos, yo fui de los que defendió en el partido muy fuertemente la idea de que la democracia cristiana, mi partido, o cualquier partido en este caso, no pueden estar cooptados por autoridades políticas de elección popular. No lo digo por ti para ser bien claro, para ir despejando cualquier arista. A pesar de que también me genera mucho ruido, pero no lo digo por ti, lo digo principalmente porque hoy día el presidente regional recién electo o reelecto, el diputado Santana, él detenta las dos calidades. O sea, por una parte es diputado y por otra parte es presidente del partido. Nosotros en algún minuto quisimos plantear muy fuertemente nuestra posición, una posición que finalmente ganó al interior de la Junta Nacional en ese momento, fue que en la reforma estatutaria contemplara que ni diputados, ni alcaldes, ni core podían ser presidentes de partido. ¿Qué opinas tú respecto de ese tema? Mira, Cosut, yo apoyo. Hoy día, bueno, yo sé que tú estás de presidente regional de la Democracia Cristiana, uno de los partidos más grandes del país, y bueno, hoy en día nosotros hemos ido ocupando ese nicho desde a poco con mucho trabajo, pero no hay que desmerecer todo el trabajo que han hecho anteriormente. Comparto netamente las palabras que tú acabas de decir, en el sentido de que, claro, es sumamente difícil cuando un parlamentario cumple la función de presidente de un partido político, porque también es mucho trabajo, tiene que tener mucha preparación, armar toda una estructura partidista en beneficio, ¿cierto?, de los militantes y el gobierno. Por eso nosotros presentamos listas paralelas al diputado Alejandro Santana, porque no estábamos contentos con el trabajo que se habían hecho en los últimos 2 años. Principalmente porque él tiene un trabajo parlamentario que tiene que cumplir en Valparaíso y viaja constantemente, independiente de la distrital, siendo de Chiloé. Y era por eso que nosotros presentamos una lista paralela para poder trabajar realmente con la gente de la región, ¿cierto? Y de la comuna en específico. Porque la importancia de un presidente regional, porque puede tener el muñequeo a la hora de elegir ciertos los seremis o los directores de servicio dentro de un gobierno, en este caso en ejercicio como somos nosotros. Es por eso que, claro, se usó la plataforma no de muy buena forma para elegir, ¿cierto?, principalmente su gente y empezar una carrera senatorial. Cosa que nosotros no estábamos de acuerdo con ese tema porque tiene que trabajar para el partido completo, independiente de las líneas o las facciones que puedan existir dentro de un partido político. Eso es lo que nosotros estamos recalcando. Afortunadamente la gente nos dio la razón en el Distrito 57, acá ganó la lista de Miguel Ángel Gómez. A todo esto igual agradecer al señor Gómez. ¿Por cuánto ganó Luis? Alrededor dentro del distrito, como 80 votos aproximadamente, ¿ya? Eso de alguna u otra forma es algún indicador. Dentro de la región tuvo mayoría el diputado Santana. ¿En Chiloé? Bueno, en Chiloé, comunas emblemáticas, que igual le empató, por ejemplo, en Ancú, perdió en Dalcahue, siendo que es su bastión allá dentro de el distrito 58 de Chiloé. Pero bueno, en resumen, ¿cierto?, nosotros tenemos que seguir trabajando, principalmente haciendo un buen gobierno, como lo ha hecho hasta ahora el señor intendente, pero sí nosotros fuimos muy críticos a la hora del tema del intervencionismo que se dio en esta campaña, por parte de los seremi, por parte de directores de servicio, ya que no lo compartimos, no sé cuál era el miedo o el susto que tenían en ese momento. Tuvieron un gran aliado, el senador Moreira. Bueno, él es de otra contienda, ¿cierto? de la UDI. Pero UDI. Indirectamente jugó por ustedes. Pero claro, pero es que él va corriendo, ¿cierto?, por una carrera a la reelección senatorial también y también tiene muchas diferencias con el diputado Santana. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros tampoco quisimos hacer ninguna
polémica pública, ¿cierto? En ese sentido, donde sí la hizo el senador Moreira, y también tengo entendido que el presidente regional del Partido Socialista llevó a Contraloría a uno de los Ceremi que estaba en cuestión defendiendo a un candidato. Claro, ahora Luis, usted como presidente comunal de Renovación Nacional va a tener que trabajar directamente con el presidente regional, que es el diputado Santana. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso, las diferentes miradas respecto a la autoridad regional en el partido? ¿Usted ya está, digamos, trabajando con él o lisa y llanamente va a tener una postura distinta en lo que se refiere a la visión y la estrategia del partido de aquí en adelante? Bueno, nosotros en ese sentido aquí en la comuna de Puerto Montt tenemos que seguir trabajando por nuestra gente, ¿cierto? Y ahora nos toca armar todo el tema de la parrilla para la próxima concejalía y para la próxima alcaldía de la comuna de Puerto Montt, en ese sentido. A lo que tú acabas de decir, Gerardo, bueno, en 2 años no hubieron muchas relaciones con el diputado Santana, que también fue presidente, y también su lista se le cayó uno de sus candidatos, que era Ricardo Kuchel, ya que finalmente nos sorprendimos cuando él fue a la papeleta, estaba la papeleta el sábado porque el Tribunal Supremo de nuestro partido no lo bajaron, entonces de alguna u otra forma igual le cayeron votos a su lista, pero independiente, y él había presentado su carta de renuncia. Pero independiente de eso, nosotros estamos trabajando, ¿cierto?, por nuestra comunidad, por la gente, por nuestro partido y los militantes. ¿Y recibió algún llamado del diputado Santana? No, ninguno, y en ese sentido estamos ya a seguir trabajando, somos de la coalición, nos costó mucho llegar al gobierno, ¿cierto? Pero siempre las puertas están abiertas al diálogo, pero creo que de la otra vereda al frente no ha existido en ese sentido. Ahora, Fernando Orellana dijo aquí en este programa que iba a ser el candidato a alcalde por Renovación Nacional. Bueno, son las intenciones que tiene el señor Orellana, ¿cierto?, de ser candidato, apoyado por el diputado Santana, pero ahora yo creo que si le hiciera la misma pregunta, no sé en qué pie habrá quedado después de estas elecciones. En ese sentido, ¿cierto?, hay que seguir trabajando para buscar, ¿cierto?, buenos candidatos a la alcaldía de Puerto Montt, que realmente Puerto Montt requiere un cambio necesario. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy forzado, muy duro dentro del municipio, porque tenemos no somos mayoría en ese sentido, cuando de repente son las votaciones emblemáticas, somos 2 o 3 a 7, etcétera. Entonces, estamos complicados en ese sentido, pero es por eso la importancia de buscar una estrategia para que en 2 años más, ¿cierto?, cuando se presenten de nuevo las concejalías, la alcaldía, podamos sacar mayor cantidad de concejales y estar más equiparado el consejo hoy en día. El Consejo hoy en día está haciendo un buen trabajo, pero sin duda que no tenemos la mayoría como centro derecha. Luis, yo te escucho hablar y saludo tu entusiasmo, pero la verdad es que uno de repente, yo siempre lo he dicho, yo soy presidente regional del partido, pero la verdad es que yo no me creo mucho este cuento del poder de los partidos, muy por el contrario, lo he dicho en este mismo programa, hemos tenido hartas peleas con Gerardo también. Porque cada vez que puede me sale a dar, pero bueno, sin que yo sea militante. El tema es que a mí una de las cosas que yo siempre he sido muy crítico es que cómo con el tiempo se fueron debilitando las estructuras partidarias, a tal extremo que influyen muy poco, para ser muy honesto. Entonces yo te he escuchado hablar a propósito de lo que te dice Gerardo. Mira, Fernando Orellana aquí manifestó que iba a ser candidato a alcalde. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pie ha quedado? La pregunta es, ¿efectivamente tú crees que ustedes como estructura, más allá de que sea el presidente o no, en el caso de la estructura comunal, tengan capacidad de poder influir con mucha fuerza en la designación, ya sea de los procedimientos, ya sea de los candidatos para los eventos electorales que se vienen? Mira, muy buena la pregunta que me acabas de hacer, Cosul, ¿cierto? Y tú, a ti no te lo contaron, tú eres presidente de un partido de la democracia cristiana, y es la lucha que nosotros venimos dando hace muchos años, que tú ya lo han venido dando también anteriormente, sin duda, porque muchas veces nosotros no queremos que los candidatos se elijan desde Santiago o vengan empaquetados en ese sentido y no conozcan la realidad de la ciudad, de la región, etcétera. Entonces, nosotros hemos hecho consultas internas, por ejemplo, cuando fue la diputación, teníamos otro candidato a diputado que no pudo ir porque lo de Santiago lo bajaron. Estamos hablando de Segura, de Kuchel. Por ejemplo, claro, ahí se metió
el señor Segura, que ahora es asesor del intendente, ¿cierto? Él fue, diciendo que lamentablemente cuando lo tiramos a candidato a alcalde, tuvo una de las peores votaciones de la derecha que ha tenido, con 10.000 votos, entonces casi nos dobló el señor Gerboy Paredes, el alcalde en ejercicio. Entonces nosotros queremos tener una buena estructura aquí para adelante, llevar una buena parrilla. No nos fue mal hace 2 años atrás, donde sacamos con 9 candidatos aproximadamente como 8.000 votos. Ya nosotros queremos volver a repetir esa fórmula, llevar los 10 y optar a sacar un próximo escaño, ¿cierto? 2 o 3 escaños más dentro. Claro, pero ahí hay una variable importante y es la que obtuvo Rodrigo Wainwright como concejal en Puerto Montt, y de hecho después de asumir la seremía, usted entró, digamos, posterior al cargo que él había ganado con una votación importante. Sí, no, claro. Un poco eso está relacionado con la cifra repartidora del modelo DONT para elegir a los concejales. Sin duda. Lo que tú acabas de decir, tienes razón, ¿cierto? Nosotros cuando fuimos a competir hace 2 años atrás, sacamos la 8ª mayoría dentro de 86 candidatos y lamentablemente por la cifra repartidora tuvimos que quedar fuera porque asumió Rodrigo y asumió Fernando. Y ahora que se dio la oportunidad, él dio un paso al costado, ¿cierto?, en la concejalía y asumió en la seremía de vivienda. Entonces nosotros asumimos este desafío y queremos trabajar, ¿cierto?, los 2 años que quedan para poder seguir fortaleciendo, ¿cierto?, nuestros candidatos. ¿Y en quién están pensando, por ejemplo, a usted le gustaría ser candidato a alcalde? No, que eso un rotundo no, porque... Sería la reelección como concejal. Esperemos todavía, llevamos 8 meses dentro del cargo, estamos demostrando día a día este tema de la política. ¿Y en quién están pensando si no es Orellana y no eres tú, por ejemplo, que están, digamos, en la contingencia y en la representación pública? Hoy en día, quiero ser sumamente sincero con ustedes, no tenemos un candidato definido para ir a la alcaldía, siendo que la gente, la ciudadanía pide a gritos un candidato fuerte que pueda ir a competirle al señor alcalde, a don Gerboy Paredes. Pero un candidato no nace de la noche a la mañana y no necesariamente por tener un poco de pantalla o estar acá, ¿cierto?, requiere ir, sino tiene que tener una trayectoria política y trabajar con la gente, con las bases, varios años. Así se va formando, ¿cierto?, una persona, un buen dirigente político y un buen candidato. O sea, en estricto rigor no lo tiene. No lo tenemos, pero sí estamos generando los puentes con otros partidos de Chile Vamos. Nosotros como Renovación hoy en día hay que seguir conversando, pero están muy buenas las relaciones con los otros partidos de Chile Vamos, llámese el PRI, Evópoli y la UDI en este sentido. ¿No con la DC, no? Y respecto... Siempre han estado buenas las relaciones con la democracia cristiana. Una broma mal gusto, no se mete el ojo, por favor. Lo que pasa es que no, si no, da lo mismo. Si a mí la verdad es que creo que es del espíritu republicano, creo que es de la esencia de un buen político y de un buen demócrata tener buenas relaciones con todos los partidos políticos. Sin duda. Más allá de dónde podamos llegar, si podemos aterrizar en buen puerto o no, o con quién lo vamos a hacer en el futuro, lo importante es que en política uno tiene que saber entenderse con todos, conversar con todos, dialogar con todos, tener una amistad cívica que es muy importante al final del día. Pero a mí me interesa otro tema que quiero plantearte. Ustedes... no son distintos a ningún otro partido en ese sentido, las designaciones siempre son a dedo, la mayoría de las designaciones son a dedo. La renovación, dice. Renovación Nacional, como cualquier otro partido, han sido a dedo de sus candidatos. Resulta que hoy día el último candidato a alcalde fue designado a dedo, no hubo... Entonces, la pregunta que hago es, ¿cómo visualizas tú la posibilidad de resolver el tema de las candidaturas en base a primaria? ¿Hay agua en la piscina como para poder convocar a la gente, invitarla a participar de procesos anteriores, digamos, a los procesos oficialmente establecidos por la ley para designar candidatos en tu partido? Sí, y nosotros afortunadamente fuimos elegidos para poder llevar a cabo ese proceso. Nosotros queremos que se hagan primarias, que los militantes, ¿cierto?, y la gente de nuestro sector en general concurra a este proceso democrático y pueda elegir a un candidato que sea elegido directamente por las bases y no por una cúpula o por unos cuantos, por unos intereses, ¿cierto?, que ayudan a muy poco.
coincido contigo en ese sentido, ahí nosotros no nos podemos perder. Duele cuando tú dices eso porque ha ocurrido. Yo no soy nuevo en este tema, llevo muchos años participando en política y en nuestro partido y ha sido lamentablemente así. Pero hoy en día, claro, un espaldarazo que nos dio la gente en estas nuevas elecciones y se prendió el semáforo a nivel nacional acá en el distrito 57 y en la región de que algo está sucediendo con las bases. Quieren participar, en el repadronamiento hace 2 años por la nueva ley electoral nos ha ido bastante bien, estamos muy sólidos y queremos darle participación a todas las personas para que puedan elegir a sus propios candidatos, ¿cierto? Y al fin del día eso ayuda al tema de la democracia y tener los apoyos de todo el sector en particular, no de que tirar un candidato y que después nos demos, ¿cierto?, con una muralla y tengamos 10.000 votos, etcétera, y no podamos sacar a un candidato. Ahora, Luis, ¿cómo ha sido su experiencia? Yo no sé de qué ámbito vienes, pero ¿cómo ha sido tu experiencia prácticamente en este año como concejal? No sé cuántos meses lleva, ¿1 año, no? No, 8 meses. 8 meses. ¿Cómo ha sido tu experiencia como concejal por la comuna de Puerto Montt? Digamos, tu mirada, fortalezas, debilidades y qué más falta por hacer en Puerto Montt. Muchas cosas y tal vez otras no tanto. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto al Puerto Montt que vivimos? Bueno, es una realidad, cierto, que no ajena, que no la conocimos hace 8 meses atrás, sino que venimos hace mucho tiempo trabajando en el área de acción social. Yo vengo del mundo, cierto, de la academia, haciendo clases en universidades, de profesión soy ingeniero comercial y todos estos últimos años me he dedicado, cierto, al tema de la docencia y trabajando con organismos técnicos de capacitación también, ligado directamente con la gente. Y uno conoce realmente y palpa el termómetro que tiene toda la ciudadanía y quiere una mejora circunstancial para nuestra ciudad. Pero lamentablemente no se ha dado, se ha ido mejorando en cuanto a acción social, etcétera, pero falta el sólido, el consistente en cuanto a infraestructura, en cuanto a políticas sociales, ¿cierto? Políticas públicas, que se ha echado mucho de menos. La gente ve un desorden hoy en día dentro de la ciudad, con el tema de la basura que se ha ido mejorando, el tema de delincuencia, drogadicción, etcétera. Entonces estamos al debe todavía como autoridades, ¿cierto? Y poder seguir mejorando estos temas. No es fácil, sin duda no es fácil, un trabajo y tienen que actuar todos los actores y estar de acuerdo. Muchas veces en el Consejo se llegan a consensos importantes, pero tenemos que seguir trabajando en vía de la gente, no en beneficio de unos cuantos, vuelvo a reiterar. Perfecto. Kossuth, ¿algo más que agregar? Sí, en lo que se refiere al tema municipal, ¿cómo evaluarías tú la gestión del alcalde Helmut Paredes? Con nota, con opinión. Una apreciación de un concejal de un partido que además se ubica en la vereda del frente. No, sin duda. Se ha ido avanzando estos últimos años. Eso no hay que negarlo también, independiente de que seamos una vereda de frente, se ha ido avanzando en el tema social, de apoyo a la comunidad, pero sin duda estamos al debe, todavía falta muchísimo, necesitamos un cambio rotundo, necesitamos más orden dentro de la ciudad y esperemos que ese cambio de a poco, paulatinamente, se vaya dando. Te insisto, nosotros estamos invalidados muchas veces dentro del Consejo porque no tenemos la votación, los quórums necesarios para poder llegar a acuerdos. Yo no fui uno de los votos de rechazo, por ejemplo, para hacer la pileta, esta inversión que fue muy cuestionada hoy en día de 900 millones de pesos. Nosotros trabajamos constantemente con la gente, trabajamos en los barrios, hay que mejorar la infraestructura de los colegios, etcétera. Una vez teniendo ese tema, que es fundamental porque lo único que produce movilidad social dentro de una comunidad es la educación. Si no tenemos esa base, ¿cierto?, es muy difícil ir avanzando. Entonces nosotros no apoyamos esa iniciativa como otras que son emblemáticas y es por eso que nosotros queremos seguir trabajando con nuestro equipo de trabajo por la comunidad para poder ir alcanzando los acuerdos y
a la hora que nosotros encontramos que alguna inversión pública no se esté realizando de buena forma, vamos a ser los primeros en decir que dar un voto de rechazo y darle conocimiento a la comunidad, porque muchas veces igual la gente en general, como decía el panelista, el invitado anterior, ¿cierto? Eric Vargas, el lonco, la participación en política es bastante baja, ¿ya? Y muchas veces depende igual de los presidentes de los partidos políticos en incentivar y motivar a su gente para poder llevarlos a votar y que tengan educación cívica. Porque hoy en día, claro, nosotros fuimos a una votación, acá en Puerto Montt hay un universo de 40.000 habitantes, de 40.000 votantes aproximadamente, de un universo de 250.000. Entonces sigue siendo esa alternativa baja, pero hay que ir produciendo su cambio, porque tú cuando haces una inversión pública para la ciudad, favoreces a 250.000 habitantes, no a 40.000 o a 20.000 o a 10.000 que votaron por ti. Entonces, en ese sentido hay que tomar las mejores opiniones. Tú tocaste un tema que es realmente importante, el tema de la participación. Y a mí me llama poderosamente la atención que Renovación Nacional, siendo un partido importante, hoy día es el principal partido de Chile en materia en relación a diputados, senadores, concejales. Sin embargo, la elección interna a nivel nacional no votaron más de 12.000 personas. Tú acabas de decir que en la elección regional votaron 1.000 personas. ¿Te parece a ti que esas son cifras como para decir, oye, o estar tranquilo como partido y decir, mira, estamos convocando hoy día a nuestros militantes? ¿O estamos convocando a la ciudadanía a participar y a interesarse en los temas que tienen que ver con los distintos partidos políticos en la región, en la provincia, en la comuna? Súper buena la pregunta. Falta muchísimo trabajo todavía. Nosotros se produjo esa votación, por ejemplo, de 1.000 militantes dentro de la región, porque hubo competencia. Y la competencia, cuando es de buena forma, de buena lid, es buena porque va creciendo, ¿cierto? A un partido político lo va fortaleciendo. Es distinto cuando las elecciones anteriores, hace 2 años, claro, aquí, por ejemplo, en Puerto Montt votaron 6 personas. ¿Ya? Entonces tenemos electo un presidente regional con 6 personas, entonces no tiene sentido cuando se llegan a consenso o a listas ciertos únicas. Por eso es importante el diálogo, la participación, el debate de las ideas, y eso hace crecer, ¿cierto?, a la política en el general. Ahora fue un tremendo espaldarazo que la gente se acercó a votar, independiente de los llamados que nosotros hicimos por diferentes redes, comunicaciones, etcétera, para que la gente dé su opinión, y así lo hizo. Estamos al debe, todavía falta muchísimo y queremos lograr cifras mucho más importantes, hablo por Puerto Montt, por la casa, ¿cierto? De ahí el resto se hará cargo del distrito o de la región en ese sentido. Pero son cifras que hay que ir mejorando, COSUT, en este sentido, y principalmente porque la gente quiere ser escuchada y quiere participar. Hemos hecho un trabajo estos últimos 2 años, principalmente con las mujeres. El partido tiene un tema de ley de cuotas también, dentro de los consejeros igual, que hubieron ahora, se exige mínimo el 40% de mujeres, ¿ya? Y eso ayuda a la participación y la juventud. La juventud, nos hemos dado cuenta, sacando una radiografía, un diagnóstico, está muy debilitada. La juventud dentro de la universidad, dentro de diferentes núcleos, no quiere participar. Algo sucede, tenemos que hacernos esa pregunta y hacernos responsables como presidente de partidos políticos. Ahí también te endoso la responsabilidad también, para ver que no estamos haciendo bien como presidente. Ahora, la última pregunta, Luis. ¿Tiene responsabilidad política el gobierno con todo lo que ha sucedido con este caso de Camilo Catrillanca en la Araucanía? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y si, por ejemplo, hay que pedirle más responsabilidad al gobierno del presidente Sebastián Piñera en términos políticos, aparte de la renuncia o la petición de renuncia, no lo sabemos, del ex intendente de Mayol. ¿Hay responsabilidad del Ministerio del Interior? ¿Hay responsabilidad presidencial? Es una discusión muy importante y hay que seguirla depurando, porque este es un hecho, ¿cierto?, que se dio ahora con el fallecimiento de nuestro hermano. Digo hermano porque somos chilenos todos, independiente que recién teníamos, ¿cierto?, al lonco, pero estamos todos dentro de un mismo país en ese sentido. Y duele la pérdida de un ciudadano en este sentido de la 9ª región. Pero hay que seguir avanzando,
Ahí hay también núcleos muy establecidos que no dependen netamente del tema del pueblo mapuche. Hay núcleos que son subversivos, que vienen de afuera y ahí donde hay que hacer el hincapié, ¿cierto? Porque algo está sucediendo dentro de la región de la Araucanía. Lamentablemente tuvo que dar un costado, ¿cierto? El intendente Luis Mayol, un excelente profesional que contaba con la confianza del presidente. Dudo mucho también de que el vicepresidente vaya a dar un paso al costado a Andrés Chadwick en ese sentido, porque han hecho una labor bastante buena, ¿cierto? Que ellos ya tienen la experiencia del gobierno anterior. Pero ya va a ser acusado constitucionalmente. Vamos a ver en qué llega todo este tema. Va a ser interpelado inicialmente. Interpelado, vamos a ver en qué llega todo judicialmente este tema. Pero aquí se está abordando igual de un tema político que hay que enfriar, hay que colocar paños fríos, hay que ver las responsabilidades, por eso mismo tanto de Carabineros. Por eso mismo te lo preguntaba, porque ¿no crees que fue tal vez innecesario que el presidente Piñera haya ido a anunciar con bombos y platillos a este comando jungla en la misma Araucanía? ¿No crees que ahí se mezcló la parte política con la parte que tiene que ver con el ámbito de la soberanía, resguardo de la seguridad al interior de la Araucanía? Bueno, yo creo que el presidente se hizo presente también ahora en la Araucanía, siendo que el padre del fallecido, ¿cierto?, de Catrillanca, había dicho que no era la intención de poder recibirlo dentro de la región. Hubiese sido mejor haber esperado un tiempo más prolongado, ¿cierto?, a ver qué pase, ¿cierto?, que transcurra toda esta problemática para poder asistir e ir a la Araucanía a resolver este problema. Bueno, es un tema que tienen que ver las autoridades, ¿cierto?, a nivel gubernamental, a nivel central, y poder subsanar este tema que es muy de fondo, y muchos gobiernos han pasado por este tema, no solamente la presidencia actual, sino viene cierto esta problemática ancestral, y muchos gobiernos no han podido tomar las riendas en el asunto, pero algo está sucediendo, hay que tomar los ojos con mucho cuidado, mucho detenimiento, y también no solamente un tema de que se intervenga socialmente con el ministro Moreno. Hay otras entidades igual que hay que trabajar, ¿cierto? Hay que llegar a la ciudadanía, a las comunidades indígenas, hay que hacer un trabajo ya más mancomunado y poder salir adelante. Afortunadamente nosotros tenemos un intendente, ¿cierto?, que ha escuchado bien a la ciudadanía acá en nuestra región y no hemos tenido ningún sobresalto. Perfecto, ya estamos terminando. Jesús Vázquez, sí, no más de 2 minutos. Sí, no, está bien, sí, pero ¿no te parece a ti que era lo lógico que a lo menos el intendente renunciara porque había responsabilidad política en cómo había sido manejado el tema de Catrillanca? Sin duda. Tenía que a él haber previsto estas situaciones. Fue un hecho que sucedió desafortunadamente. Es que no creo que sea prever, perdóname, yo no tenía por qué prever, no está obligado a saber qué va a pasar, pero sí está obligado a actuar como autoridad en su minuto, y él en algún minuto entró a justificar y se hizo eco de todo la mentira que se estableció en torno al asesinato de Catrillanca. Quizá tú dices también que él puede haber tenido más información que no se dio a la luz pública. No, yo digo que él no actuó como autoridad competente en ese minuto, eso es lo que digo, no dio el ancho como autoridad para enfrentar el problema de Catrillanca, eso es lo que yo digo. Bueno, y igual por lo mismo tuvo que dar un paso al costado. ¿Y a ti qué te parece? Yo me parece que fue la mejor opción que tendría que haberse dado en este momento, ¿cierto? Porque los ánimos estaban muy candentes, tuvo que dar un paso, lamentablemente fue un golpe muy fuerte para el gobierno, pero hay que seguir adelante y seguir trabajando en pos de la Araucanía, ¿cierto? Y de la gente en la región. Y el cuestionamiento a la institucionalidad, en este caso de Carabineros, pensando en el Paco Gate, pensando en la Operación Huracán y pensando ahora en Catrillanca, y cómo se enfrentó por parte de la policía. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema como presidente comunal? Sin duda, hay que tener orden, que diga un intendente o un presidente de la República tiene que colocar, ¿cierto?, muy bien los lineamientos dentro de sus directores, y no pueden suceder todos estos hechos que están saliendo ahora a la luz pública de conocimiento, ¿cierto?, como el de los Carabineros o el de nuestras instituciones que hoy en día están debilitadas, y es lamentable porque son instituciones intachables y
instituciones que son muy importantes para el orden público, así que se ve muy debilitado. Muy bien, y a lo mejor, como dice usted, instituciones intachables, pero no conocíamos el nivel, digamos, o sea, no tan intachable, de situaciones escandalosas de las Fuerzas Armadas y de orden, no tan solo en términos de los recursos mal utilizados, sino que también, y seguramente va a ocupar la agenda durante la semana venidera, todo este tema relacionado con la venta de armas de funcionarios del ejército hacia los narcotraficantes, una situación absolutamente escandalosa y que como existen leyes secretas, ya es el momento de empezar a conocer y liberar esas leyes secretas para que no siga existiendo oscurantismo en instituciones que percibimos que son intachables, pero que se esconde muchas situaciones que la ciudadanía común ni siquiera tiene o tenemos ni una idea. Pero ahora afortunadamente los medios de comunicación, la transparencia y la mayor exigencia ciudadana hacia las instituciones pasa a ser algo muy, pero muy importante y relevante. Muchas gracias, concejal Vargas Machado, por venir a Agenda Abierta. Gracias, Gerardo, gracias, Cosut, un gusto de haber compartido esta mañana con ustedes. Y muchas gracias también a don Cosut Vázquez, presidente regional de la AES. Muchas gracias, Gerardo. Saludos a todos nuestros televidentes que nos siguen semana a semana en Agenda Abierta. Por supuesto, muchas gracias por su preferencia y de esta manera entonces estamos terminando el capítulo de hoy con toda la contingencia, el análisis también de las situaciones que a usted le interesa a través de las pantallas de Vértice TV. Somos Agenda Abierta, soy Gerardo González y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Hasta pronto.